Ustedes saben, algunos de ustedes saben que eh, el palincesto es un manuscrito antiguo que conserva parte de una escritura que anteriormente estaba escrita y que fue borrada intencionalmente para volver otra vez a escribir los textos. Entonces, hay pues varios palincestos muy famosos que nos pueden contar una nueva versión de la historia. Precisamente, eh, Doris Salcedo es una artista colombiana que, para recordar esos proyectos de vida truncados de los migrantes que murieron en el mar Mediterráneo hacia el año 2015, ella propuso esta obra. Eh, y precisamente le colocó el nombre de palimpsestos. Y la potencia de esta obra es que a través, digamos, de esta escultura, Donde a través del agua emergen los nombres de las personas que fallecieron. en esa tragedia, la intención del artista es que observemos las imágenes para ver cómo lloran las piedras por esta tragedia humanitaria. Y es otra manera también de honrar vidas, de honrar sueños, de anhelos profundos, una historia que había detrás de ese migrante. Entonces, la obra cumple efectivamente, según los expertos, su cometido porque, como dice el artista también, La labor del arte es nombrar la vida detrás de cada nombre, esas vidas, esos proyectos de vida. Yo uso esta imagen para que también reescribamos, como el palincesto, recordemos y no olvidemos que en medio de nuestras labores administrativas, rituales o normalización de lo evidente en cuestiones pastorales, recordemos nuevamente ese aporte de la tradición judeocristiana que ha hecho a la cultura universal sobre estas lógicas del perdón, la justicia, la reconciliación. Y nombro solo tres categorías, pero sabemos que los principios de la doctrina social de la Iglesia son amplios. Y esto también es un ejercicio para que hagamos una teología de frontera o de qué manera desde nuestras disciplinas podemos generar un diálogo mucho más fecundo y sin miedo. Creo que precisamente para dar razón de nuestra esperanza, para llevar hacia adelante esta historia. Implica entonces crear nuevos conceptos en un diálogo creativo de razón y fe. Eh, en este sentido, quisiera entonces la pregunta, ¿cómo redescubrir esa riqueza del pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia? Que nos sirvan, como les dije al comienzo, de iluminación para poder pensar estas realidades que nos afectan. Así como les indicaba, aquí en nuestro país, en Colombia, como ustedes saben, del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, se están generando pues procesos de justicia transicional con la Jurisdicción Especial para la Paz, donde los perpetradores se comprometen a contar la verdad y a no volver otra vez, digamos, a generar esas prácticas de violencia. Sin embargo, pues aquí en nuestro país estamos viviendo esas tensiones porque para algunos dicen es muy paradójico porque esa justicia se le está generando esa impunidad a los perpetradores o es una justicia que no se vincula a la verdad. O para otros, efectivamente van a decir que esa justicia es una justicia restaurativa donde podemos encontrar verdades y a cambio de la rebaja de penas, quizás o medidas alternativas, pudiésemos atender a ese daño sufrido, a reintegrar las partes de la sociedad y a recobrar ese tejido social quebrantado. Eh, ¿Qué está produciendo hoy en día estas tensiones? Nuestro país pues está generando una estigmatización, un rechazo, un odio también que se manifiesta pues en diferentes esferas. La expulsión también, aquí consideramos que de un perpetrador no puede salir nada bueno, ¿m? O incluso que desde las mismas víctimas se puedan generar también nuevos ciclos
digamos, de violencia. Y eso también es lo que hemos vivido en nuestro país históricamente, cómo algunos que se consideraban víctimas tomaron las armas y volvieron a reciclar la violencia. Eh, por eso, entonces, yo quiero indicarles por qué es importante que la búsqueda de la verdad, la justicia y esa renuncia a la violencia, pues tiene un carácter muy importante, muy central, precisamente en la tradición judeocristiana. Y volver a reescribir el palincesto es precisamente recordar que el pensamiento judeocristiano irrumpe en la historia y con este caso rompiendo con el mecanismo sacrificial donde los dioses necesitaban víctimas para satisfacer, digamos, su sed. En este caso encontramos, por ejemplo, en los relatos de Abraham, pero es en toda la Biblia, cómo la revelación bíblica precisamente muestra que Dios no necesita esos sacrificios humanos, sino precisamente en el fondo necesita es la misericordia con el otro. Y eso es una revolución cultural, una revolución que ni siquiera nosotros los cristianos nos hemos fijado. Y eso es, digamos, un valor que pudiese ayudarnos a generar nuevos modelos, porque ya no es una sociedad basada, sostenida sobre la piel de víctimas inocentes, sino que precisamente renunciamos y mostramos la verdad de las víctimas. Y aquí en Colombia, pues así como también en el mundo nos conocen como un país de historia de violencia, sin embargo también tenemos una historia marcada de prácticas de paz. Cómo las víctimas en su resistencia, en su esperanza, en su vinculación de su experiencia de fe, han generado nuevas formas de hacer justicia restaurativa, nuevas formas de perdones, nuevas formas de reconciliación, y eso desata también procesos de desarrollo humano y procesos de desarrollo social. Entonces, por favor, le puedes dar ahí al... esta es una de miles de víctimas. Pastora Mira García, ella fue una de las voceras cuando vino el Papa Francisco aquí a Colombia, que contó su historia. Una mujer que fue afectada por grupos de paramilitares, le asesinaron a su esposo, la guerrilla le asesinó a 2 de sus hijos, desplazamiento forzado, y hoy en día ella cuenta por qué para ella el perdón es mucho más importante que no la venganza. Eh, porque para ella su experiencia de encuentro con Dios ha sido decisivo a la hora de generar nuevos procesos restaurativos en su comunidad. Y así como ella, miles de víctimas en Colombia y en el mundo han hecho esos procesos y por eso es importante que potenciemos ese ejercicio para pensar el pensamiento, la doctrina social de la iglesia en un ambiente mucho más, está en el ambiente pastoral, pero mi invitación es que lo pensemos desde la universidad, desde pensar intelectualmente cómo podríamos vincular este pensamiento a nuestros contextos. Y uno de ellos es, bueno, cómo hacer frente a esa noción de venganza, a esa sed de venganza que todavía en las sociedades tenemos. Bueno, recordemos cómo la revelación bíblica ha pensado eh, esa no violencia, cómo Dios a Caín le imprime una marca y como señal de efectivamente quien vaya a asesinarte, pues voy a aplicar 7 veces más el castigo. En el fondo es un tema de venganza, de la renuncia a la venganza. Ese también es otra revolución cultural, porque lo normal es que está la ley de Talión. Y la otra revolución cultural que quisiera ver cómo la hacemos, un concepto que permita generar un diálogo, es ese amor a los enemigos. ¿Sí? Y ese amor a los enemigos, pues bueno, como revolución cultural, nos implica de qué manera podríamos nosotros transformar esas lógicas que tenemos eh, de chivo expiatorio para poder transformar esas lógicas humanas en una experiencia de fe profunda. Mi invitación entonces es que efectivamente el pensamiento judeocristiano
ha facilitado la creación de los derechos humanos en la modernidad, como han dicho algunos expertos, ha generado nuevas formas de vivir en sociedad, de vivir en comunidad. Es el que ha tomado desde el primer momento la bandera de los pobres y no podemos, como dice el Papa Francisco, pues dejárnosla arrebatar de ideologías. Finalmente, entonces, lo que yo los invito a pensar y los invito también es de qué manera podemos potenciar ese diálogo inter y transdisciplinar. Sobre todo, yo sé que varios de nosotros venimos de universidades, de centros de pensamiento. De qué manera lo religioso podemos volverlo a vincular como fuente de conocimiento, como fuente de ciencia, porque hoy en día ustedes saben pues que lo religioso está expulsado de universidades seculares y según me contaba José Sol Lucia, que es uno de los expertos que está aquí en el Congreso, eh, eso es un fenómeno que él dice lo ve más en Latinoamérica. En Estados Unidos no tanto, en algunas partes de Europa no, pero en Latinoamérica algo nos está pasando. Sí quisiera que de este Congreso pudiésemos generar, fortalecer la red que haya de pensamiento social de la Iglesia en América Latina, porque nos podría ayudar efectivamente a pensar estos procesos de justicia restaurativa que estamos viviendo en nuestros países. Muchas gracias.